vez serán de $40 y vamos a ir más adelante. Comprobemos la situación con poner. Hola a todos, aquí Francisca. ¿Cómo se sienten hoy? El mayor problema de los operadores es que tienen temor a perderse grandes acontecimientos. Por eso es que muchas veces eso les lleva a obtener grandes pérdidas. Ponte cómodo porque ya vamos a comenzar. Ahora vamos a desarrollar buenos mensajes que estén en las redes sociales de los cuales se puedan aprender. Así que aquí tenemos esta aparición de noticias de acontecimientos, de diferentes situaciones, problemas. Si los has visto, como hablamos del FOMO. Ese será nuestro tema principal. Así que aquí debemos pasar la práctica al trading. Vamos a pasarlo en este acontecimiento. Ahora aquí tenemos este importante y vamos a enseñar a hacer algunos consejos sobre él. Ahora, a partir de esto ganamos y duplicamos nuestro saldo a partir de $45. Aquí voy a mencionar también que estamos utilizando buenas combinaciones de indicadores. Y tenemos también los indicadores de la banda de Bollinger, Supertendencia y RSI. Traemos acá placer y he visto un gran gráfico. En primer lugar, estoy lista para hacer mi primera operación. Esta vez serán de $40 y vamos a ir más adelante. Comprobemos la situación con poner. Así que chicos, estoy en beneficio en esta situación, $77 ya en mi cuenta. Como ves, estoy acá estrechando el corredor, es decir, las bandas de Bollinger, y vamos a ver el precio acá, cómo es dormir. Si nos fijamos en el indicador RSI, aquí nos fijamos de la línea que estábamos trabajando, de tocar el nivel de 70, por la banda de Bollinger que empezó a notar y no va a durar. Por eso acá estoy en mi primer beneficio. Ahora mismo aquí el precio está intentando subir, pero buscamos otro par. Así que le daremos continuidad. Vamos a darle ahora también un poco de tiempo. Estamos trabajando con los movimientos bajistas en general. Y estamos buscando acá, si nos fijamos, el indicador de supertendencia. ¿Ves acá la imagen que es bastante similar para mí? Y vamos a proceder a cambiar el lugar de nuestra caja de inversión. Vamos a agregar la suma. Esta vez serán 70, nos va bien. Y vamos a ir con la opción de venta, así que pendientes. Vuelvo a obtener beneficios. Acá estamos trabajando con movimientos bajistas, como predije, el tipo de ola. Si nos fijamos en la supertendencia del indicador, vemos el tipo de paso. Es decir, en qué lugar. También el RSI nos mostró el precio, la línea que va a tocar el nivel de 30 o tal vez una línea que quedará en nivel de 50. Sin embargo, la situación estaba acá bajando para mí. Así que eso fue una señal bastante clara en la que pudimos hacer el trato. Ahora, vamos a hacer el próximo par de divisas, por supuesto. Acá nos vamos a permitir mencionar un poco más acerca del FOMO, del miedo y el temor de los comerciantes que muchas veces se enfrentan a este caso. En el mundo del trading se refiere a una persona que toma decisiones irracionales de acuerdo a la inversión, basándose en información que no ha sido debidamente verificada y a esa consecuencia pues les lleva a hacer el FOMO, comprar activos de precios desorbitantemente altos y
a la inversa, vender precios bajos y vienen las pérdidas financieras. Así que eso es parte del problema, un descuido, entrar en pánico, pues les produce problemas de salud y también familiares, en todo su entorno. Ahora estamos acá porque quiero tener actividades relacionadas con el comercio, recargar energía, recargar buenas pilas, tener nuevas experiencias. Así que vamos a seguir adelante con estas nuevas actividades. Vamos ahora a tratar una situación de momento. Ahora, veo acá esta nueva situación que nos estamos enfrentando. Chequeamos seguramente por acá, tenemos cuidado de acuerdo a la capa de caída, porque se ve que el RSI está temblando en el medio del pasillo. Veamos ahora mi próxima inversión. Esta vez la vamos a hacer de $140 y comprobemos esta situación con la opción de compra. Así que chicos, estoy de beneficio de nuevo. Acá de todos modos mi nuevo equilibrio 200 y medios y aún más. Sin embargo, estamos trabajando con movimientos bajistas. La situación estuvo de rebote de precios y estoy muy agradecida de haber llegado justo en el tiempo correcto, en el tiempo de expiración de 1 minuto. También el RSI nos mostró el tipo de señal de cuando estaba todo el precio y rebotará un poco gracias a mi combinación de indicadores. Así que puedo decir acá que me permite hacer una inversión en el próximo par de divisas, por supuesto. Imagine que he duplicado su cuenta comercial en tan solo unas horas. Suena como un sueño. Te mostraré cómo estarás cerca de esta realidad a lo que piensas. Para hacer esto, simplemente vaya a mi canal de Telegram, obtenga actualizaciones diarias en el mundo del comercio, consejos, estrategias, señales comerciales, con un 90% de precisión gratuita. Si alguna vez has sentido que esto es un paso detrás de acuerdo a las operaciones, conocimientos, pues tengo mucha información en mi canal. Así que olvídese de esos mitos comerciales y escuche buena información y obtenga buenas estrategias. Más de 38,000 traders ya se han unido a esta comunidad libre de potencial, así que libérelo usted también. Operaciones buenas, conocimientos garantizados, así que únete a esta comunidad interesante y sólida en Telegram. Sigamos adelante, ahora puramente de acuerdo a las pérdidas de beneficios. Seguimos con nuestra experiencia, utilizamos algunos ejemplos, incluso también la experiencia. He completado una lista solo para ustedes, porque acá quiero ver un poco más sobre el tema. Así que los invito a que vayan a mi canal de Telegram para que obtengan esta información especial y cuidadosamente redactada. Ahora, seguimos acá con el primero. ¿Cuál será el primer consejo que se centrará en los objetivos? No va a ser en tus ganancias, porque necesitas el dinero exactamente. Hazte esa pregunta. Así que puede ser para comprar un carro, una casa, una jubilación segura. Tendrás tus propias necesidades. Así que acá, de acuerdo a la decisión, pues se tomará cada objetivo. Vamos a ir trabajando con movimientos bajistas, en general una super tendencia que nos está mostrando en este momento. El precio está un poco dormido, así que me refiero al movimiento de precio, pero de todos modos quiero acá probarme y cambiemos nuestra caja de inversión. Esta vez serán 270 de mi caja de inversión y comprobemos la opción de compra. Así que chicos, seguimos en beneficios. Ya ves, estoy trabajando con la tendencia de estos indicadores. Nos fijamos del indicador de las bandas de Bollinger. Claro, acá que subí este minuto y usted ve en los últimos 5 candelabros están estas líneas verdes del corredor de las bandas de Bollinger.
y un indicador que a veces es suficiente cuando no es menuda la situación. Pero ya ves que confiaba en mi experiencia de comercio y también el indicador de las bandas de Bollinger. De todos modos, estamos trabajando con movimientos bajistas. Por eso tenemos que estar muy atentos cuál es nuestro próximo paso, cuál es nuestra próxima vista. Ahora, ¿qué hago acá? El dólar canadiense y el franco suizo. Por supuesto, acá antes la próxima operación les hablaré del consejo, que es el siguiente. ¿Cuál es el segundo consejo? Construye una carta de inversión, tendrá su cartera de calidad, incluso si son pequeños porcentajes de activos, mayor riesgo, pero potencialmente será más rentable. En vez de hacer crecimientos, aprovechen las tendencias tecnológicas y económicas de los acontecimientos. Tengo un grupo básico de activos, es bueno añadir y estar pendiente de ellos. Así que puedo operar en una hora, un día específicamente, puedo ir de nuevo, también hay en mi canal información acerca de esto y tengo mis propias señales, eventos y señales gratuitas. En todo momento quiero tratar de mostrarte que puede ser sencillo, sin nervios, sin dificultades, sin pérdidas. Y el comercio acá de 1 minuto, con 1 minuto por supuesto. Candelabros, justos acá, bastantes básicos para mí. Realmente me gusta porque estamos trabajando con movimientos bajistas en los últimos. Déjame ver ahora. Acá tengo 20 minutos, chequeamos la situación. Sigue siendo volátil, lo puedo decir acá. Déjame pasar con este tipo de par. Vamos a ver qué hago acá para la próxima. Nos damos un tiempo. Vemos una situación que se estrecha. Si nos fijamos acá del corredor de las bandas de Bollinger, déjame probarme a mí misma en esta situación. Esta vez vamos a utilizar 490 en mi caja de inversión. Ahora 6 por mi suerte y esta situación la vamos con la opción de venta. Sí, chicos, otro beneficio. Acá estamos en nuestro primer $1000 de ganancias, conocimientos de comercio, opciones binarias en primer lugar y en segundo, gracias a los indicadores combinados. Ahora tengo el corredor de las bandas de Bollinger que se está estrechando con la tendencia de la línea inferior del corredor. También investigué la muestra de la línea que aplastó el nivel de 30 y me muestra una zona de sobreventa. Hay mucha situación acá porque es bastante clara, de acuerdo al comercio, especialmente para principiantes. Vamos a ver acá el siguiente par de divisas, será el euro y el dólar australiano. Vemos la situación, nos fijamos en los candelabros y en los últimos como 10 candelabros, veamos que son bastante cortos. Es porque es un peligro operar con estas situaciones como la que se presenta acá, muchas ganas de probarme en ella. Veamos 930 en mi cuenta y comprobemos con la opción de poner. Estoy en ganancias. Aquí nuestros primeros 1000 en este primer lugar de la tendencia seguida. Óigase bien. Indicador combinado fuera como el par anterior y es como era realmente difícil para mí obtener beneficios. Así que aquí creo que el siguiente par de divisa es nuestro tercer consejo. ¿Cuál será ese tercer consejo? No pienses en el pasado. Todo lo ocurrido antes del comercio es irrelevante en este momento. El tiempo no volverá atrás. No puedes realizar transacciones que no se hicieron, comprar o vender algo de algún activo, así que no se arrepienta. Las inversiones del éxito se utilizan con una posibilidad de análisis técnico que sea fundamental a abrir cada operación. Actualmente intenta predecir su comportamiento en el futuro, sobre cuya base de toma de decisiones. Es lo que nos ocupa ahora.
Yo realmente tratando de predecir el comportamiento de los gráficos, cómo se ve, que sea bastante exitoso para mí. Así que de acuerdo a la situación de movimientos alcista en general, bastante volátil, pero de todos modos comerciar en situaciones como estas puede ser bastante volátil. Así que aquí quiero cambiar mi caja de inversión. Esta vez tengo $1,700 y vamos a comprobar la situación con la siguiente opción de venta. Muy bien, seguimos en beneficios nuevamente. Acá tenemos estas velas bastante cortas, una operación bastante nerviosa, una situación en general que estaba subiendo y subiendo. Pero de todos modos estábamos tratando estos dos candelabros que tenemos acá. Eso es porque era bastante arriesgado, pero realmente me gusta de nuevo ya que predije el movimiento gracias a esta combinación de indicadores, especialmente por el RSI, porque es una señal clara, ella identifica el tipo de situación. Vamos a ver ahora el próximo paso de divisas. Tenemos aquí una multitud siempre, además de repetir lo que hacen, vemos el resultado que puede ser difícil. Vamos a ampliar esto, el activo alcista, y comprar activos más exitosos que realicen momentos de ventas, pánico en general, mientras que se muestran ventas que se realicen en el momento de la regularización. Todo el mundo quiere comprar, vamos de nuevo, la situación no ha cambiado realmente a la última vista, todo tiene sueño, es porque se puede perder tiempo aquí. Así que no quiero arriesgar los 3,000 que ya he ganado. Comprobemos ahora esta situación y vamos a echar un vistazo con estos 3,000. Voy a ir esta vez con la opción de compra, así que vamos. Excelente, aquí tenemos casi $6,000 gracias a mi combinación de indicadores porque me dieron muy buenas señales. En primer lugar, las bandas de Bollinger me mostraron la tendencia de la línea verde del corredor de las bandas de Bollinger. Entonces, usted vio acá la tendencia que iba de la super tendencia que me mostró que era el 100% correcto y fui con la opción de compra. Es por eso que la línea verde estaba desarrollada. También el RSI me mostró en sí la línea que se estaba tratando de tocar del nivel de 70. Vamos a la siguiente. El último punto será aprender a superar. Si por el momento no hay opciones adecuadas para invertir o realizar alguna transacción, es mejor esperar. Además, puedes intentar diversificar tu cartera. Añádele nuevos activos, si los existen en el portal de beneficio deseado, ve algunos pares, analice la situación, opere con una serie de sentido. Ahora acá, por supuesto el conocimiento de buenas señales, eso es importante, y acá puede ir saber si va a continuar, si va a operar o no. Así que lo que debo decir acá es esperar para que pueda obtener una buena vela de desarrollo y por supuesto cambiar el beneficio. Ahora acá el beneficio son $3,000 y antes de iniciar el comercio vamos a comprobar la situación. ¿Qué sabes acá? Necesito esperar unos segundos más y vamos a comprobar esta situación. Vamos a comprobarla con la compra. Así que sí, chicos, creo que eso fue todo por hoy y todo gracias a mi combinación de indicadores. Yo espero que este video te haya servido y te haya gustado.
Si es así, dame un me gusta y déjamelo saber. Te espero en la próxima y adiós.